Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Estamos hoy en la sede de nuestra iglesia para llevarles esta palabra de vida. Esperamos que esta palabra anime a la iglesia, fortalezca a la iglesia, edifique a la iglesia, así como nos ha edificado a nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios abra nuestro entendimiento, nos dé discernimiento de la palabra por medio de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, por este momento de compartir la palabra con mis hermanos en esta circunstancia que tenemos en nuestro país, Señor, que creemos que esto es para bien de nosotros, para ayudarnos conforme a tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos abras el entendimiento, Señor, tengas el agrado de revelar a Jesús en nosotros, que tu Santo Espíritu pueda hoy convencernos de justicia, de juicio, de pecado, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús ponemos todas las cosas en tus manos, Padre. Amén, amén. Vamos a ver el libro del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 6. Está hablando el Señor de cómo debemos orar. Y dice el versículo 6 del capítulo 6 de Mateo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, este es cuando Dios hizo los cielos, la tierra, formó al hombre. Génesis 2, capítulo 7, versículo 7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gloria a Dios. En base a estas dos palabras vamos a estar hoy viendo lo que Dios nos quiere decir en este momento, ¿verdad? En el versículo de Mateo 6:6, el Señor nos manda a que cerremos la puerta. Cerremos la puerta y entremos al aposento. Esta palabra aposento en el original es tameón, que significa una habitación que estaba en la parte inferior de las casas, donde se guardaba, se almacenaba. Era un sitio muy privado. Creo que el Señor en estos tiempos nos está mandando a que cerremos la puerta, ¿verdad? Para Él hablarnos en ese sitio privado, donde está ese almacén de su palabra, donde está ese depósito de su palabra. El aposento estaba en la parte baja de las casas y era un sitio muy, muy privado. Lo contrario al aposento alto que nos habla el Señor en Hechos 1:13, que es donde recibe estas personas que estaban en ese momento, reciben al Espíritu Santo, reciben la promesa. El aposento alto era distinto. El aposento alto era como una planta alta, como un apartamento en la parte de arriba. Y la palabra griega para este aposento alto es uperón, que es muy distinto al aposento que Dios nos manda en Mateo 6:6. Y creo que estos son los tiempos en que debemos apartar un momento las voces del mundo y entrar, cerrar la puerta y entrar a ese aposento que Dios nos tiene reservado para hablarnos, para decirnos la verdad. Es muy importante que nosotros recibamos en ese aposento el pan espiritual, el alimento espiritual que nos va a fortalecer, el alimento espiritual que nos va a llenar de fe, el alimento espiritual que nos va a dar sabiduría, entendimiento, ciencia, conocimiento de la verdad de las cosas. Y yo les quiero compartir esto que Dios me ha dado
en ese aposento, ¿verdad? Donde el Señor me ha mostrado algo que es muy importante, que nosotros sepamos dónde Dios obra en nosotros, dónde está Dios obrando en nosotros, en nuestro ser. Amén. Y por eso es que leímos la parte de Génesis donde Dios formó al hombre. Y les voy a explicar según la palabra cómo Dios forma al hombre. Bueno, dice la palabra que Dios forma al hombre. Primero tomó ¿qué? Polvo de la tierra. Primero Dios tomó polvo de la tierra y ese polvo de la tierra, ¿verdad? Le sopla aliento de vida. Y después que Dios sopla ese aliento de vida, esa combinación del aliento de vida con el polvo de la tierra hace que el hombre se convierta en un ser viviente. Dice la palabra, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, hizo un muñequito de tierra y le sopló su aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, que el hombre empezó a ser un alma viviente. El original, este ser viviente significa alma viviente. El hombre empezó a tener sentido, a tener conciencia de sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le dio esa facultad. Pero yo quiero enfatizarme en esto, ¿verdad? Porque después que el hombre es hecho alma viviente y después que el hombre desobedece a Dios y cae por desobediente, Dios ya no le llama alma viviente. Vamos a ver Génesis 6, 3. Ya el hombre no le llama alma viviente. El hombre le llama al hombre, el Dios le llama al hombre carne. El hombre se pervirtió. Se pervirtió por el pecado. Tanto así que el propio hijo de Adán mató a su hermano. Y en Génesis 6 el Señor dice esta palabra. Génesis 6, 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ya el hombre no es un alma viviente, ya el hombre es carne. El hombre se convierte en carne. Y dice el Señor más adelante en el 5, y Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. El 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ese es el 12, 6, 12. O sea, el hombre se convirtió en carne y corrompió toda la tierra y eso lo vivimos hasta que vino Jesús. Eso lo hemos vivido hasta que llega Jesús a nuestra vida. ¿Okay? Toda carne, el hombre ya no era un alma viviente, no era un alma que tenía vida, sino se convirtió esa alma en una carne y Dios le llama a este hombre carne. Por eso es que dice la palabra que la carne no se puede sujetar a Dios, porque no tiene el poder para sujetarse a Dios. La carne va siempre hacia el mal. Pero Dios en su misericordia, por medio de Jesús, nos manda algo muy importante, que es lo que yo quiero compartirle, que es una nueva vida. Dios por medio de Jesús nos dice en Juan 3:5, ¿verdad? Que que esa carne que viene del hombre, esa carne que viene de Adán, debe nacer de nuevo. Amén. El Señor dice en Juan 3 que le dice a Nicodemo, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él dice que es necesario nacer de nuevo. En la palabra nos dice en el versículo 7, no te maravilles, diciéndole a Nicodemo, que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Y esta palabra es necesario
en el original significa es obligatorio nacer de nuevo. Entonces, Dios nos está dando una nueva oportunidad de nacer de nuevo de agua y del Espíritu, de nacer de nuevo en el Espíritu. Acuérdese que el hombre, según 1 de Tesalonicenses 5:23, el hombre es, todo el ser del hombre se divide en espíritu, en alma y el cuerpo. Pero vemos aquí que el cuerpo y el alma se corrompió, está corrompido. Pero el espíritu es donde Dios empieza a morar, es donde Dios da el nuevo nacimiento, en el espíritu humano. Es donde Dios mora, donde Dios habita. Y nosotros debemos, conforme a su palabra, alimentar ese espíritu, esa parte de nuestro ser que ha nacido de nuevo. ¿Y cómo alimentamos ese espíritu? ¿Cómo alimentamos esa parte de nuestro ser? Dice la palabra que Jesús es el pan de vida. Con el pan. En Juan 3 recibimos al Señor, nacemos de nuevo, ¿verdad? Es necesario, es obligatorio nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos, para poder ver las cosas de Dios. Debemos nacer de nuevo porque la revelación nos las da el Señor a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque según Juan 6:63, las palabras que habla Jesús son espíritu y son vida. Entonces, nosotros debemos empezar a alimentar esa parte de nuestro ser que ha recibido al Señor. ¿Por qué es importante? Le voy a explicar algo. El alma y el cuerpo dan vida. El alma y el cuerpo dan vida. Pero el alma da una vida sujé, una vida intelectual. El alma da una vida de conocimiento. Y el cuerpo da una vida biológica. ¿Ok? Si ustedes se ponen a ver, cuando nosotros, nuestros padres, muchos de nosotros nos parecemos a nuestros padres o nos parecemos a nuestros abuelos, porque recibimos de nuestros padres y nuestros abuelos la vida sujé y la vida bios, o sea, la vida intelectual y la vida biológica. Muchos de nosotros nos parecemos físicamente a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y muchos de nosotros nos parecemos en la forma de actuar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados. Porque heredamos de ellos eso. Esa vida que nosotros heredamos de nuestros padres pueden dar esa vida sujé o la vida biológica. Pero muy importante, no pueden dar vida de Dios. Yo no puedo dar vida de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede dar vida de Dios. Por eso es que el Señor mora en nuestro espíritu. Por eso es que la palabra dice que el Espíritu es el que da vida. Entonces, la vida sujé, la vida zoé, que es la vida eterna, es la que está en los espíritus de los creyentes. Por eso es que el Señor dice que nosotros íbamos a recibir el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo iba a ser una fuente de agua que saltaba para vida eterna. El creyente tiene la facultad de Dios de dar vida eterna, de dar vida de Dios. Entonces es una cuestión de vida, no es una cuestión de doctrina la vida cristiana. No es una cuestión de tener mucho conocimiento de la palabra, es una cuestión de recibir vida para poder dar vida. ¿Ok? Yo en Juan 3:5 recibo la vida. En Juan 3:5 recibo la vida, nazco de nuevo, es necesario, es obligatorio, porque si yo no recibo la vida, no soy regenerado. ¿Ok? Si nos ponemos a ver en el principio, Adán tenía una facultad tremenda. A Adán Dios le dio la facultad de poderle poner nombre a todos los animales. Fíjense eso. Wow, Adán era un ser extraordinario. Tenía una memoria extraordinaria de ponerle nombre a todos los animales. ¿Por qué? Porque tenía esa comunión con Dios. Adán era un hombre que Dios lo pone en el huerto del Edén. El huerto del Edén, según la palabra, era grande. Era un hombre que lo iba a labrar y lo iba a guardar.
Era un hombre que tenía facultades extraordinarias, pero esas facultades se rompieron cuando Adán desobedece a Dios. Se convierte en carne Adán. Y Dios nos está dando una nueva oportunidad, le está dando una nueva oportunidad a toda la humanidad, a toda la tierra, de poder nacer de nuevo y recibir la vida de Dios. Esa vida la recibimos cuando recibimos al Señor. Dice la palabra que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Está en 1 Corintios 6, 17. O sea que cuando yo recibo esa vida, me hago uno con Cristo, me hago uno con Dios. Ya mi espíritu humano se une estrechamente al Espíritu de Dios. Y cuando tú ves esta palabra en 1 Corintios 6, 17, le antecede una palabra que habla sobre cuando alguien se une a una mujer, que son una sola carne. Entonces, cuando yo me uno al Señor, soy como una sola carne con el Señor. Entonces, tiene que haber una comunión especial con Dios. Y debemos tener cuidado de no permitir que las circunstancias externas, porque de la circunstancia externa vive la carne, el alma, los sentidos, los sentimientos, el intelecto vive de lo externo, de lo que la carne le muestra. Pero dice la palabra que nosotros no vivimos por esa forma de vida. Nosotros vivimos es por fe. El que vive en el Espíritu vive por fe. El Espíritu no es tocado por las circunstancias eternas. El Espíritu de Dios no se mueve conforme a las circunstancias eternas. El Espíritu de Dios se mueve conforme a la fe, conforme a lo que Dios ha hablado. Es importante que nosotros entendamos que necesitamos alimentar ese Espíritu que Dios nos ha puesto. Dice la palabra que derramaré de mi espíritu y daré un corazón nuevo y daré un espíritu nuevo. Daré un espíritu nuevo. Daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Nosotros recibimos un nuevo espíritu. Por eso es que tenemos un nuevo nacimiento. Entonces, es importante que nosotros alimentemos ese espíritu. Porque dice la palabra que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces nosotros debemos, en esta circunstancia que estamos pasando, ¿verdad? Cerrar esa puerta, entrar a ese lugar especial que Dios nos tiene, que es su presencia, entrar a ese depósito donde vamos a recibir la provisión. Mire qué importante es oír a Dios antes que todo. En la palabra Dios nos muestra en Deuteronomio 8:3, Él le dio al pueblo de Israel, le dio el maná. Porque el pueblo de Israel murmuraba, decía tenemos hambre. Nosotros en Egipto comíamos carne, comíamos de todo y tú nos trajiste este desierto. Y Dios le dijo a Moisés, mira, yo le voy a dar maná. Yo le voy a dar un pan que va a descender del cielo. Y Dios le dijo, este pan lo va a recoger diariamente. Fíjese cómo que es más importante para el creyente que tenga fe, creerle a Dios. Porque todo pasa porque Dios lo habla, porque Dios lo decreta. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, le voy a dar pan. Van a recoger diariamente el pan. No van a guardar para mañana. Y el pueblo de Israel, que era desobediente, guardó para el otro día. ¿Qué pasó con ese pan, con el maná? Se pudrió. Se ponía hediondo. Dios le dice, mire, van a recoger una medida de un gomer cada uno. Y el pueblo no obedeció. Unos recogían mucho y otros recogían poco. Unos recogían mucho, otros recogían menos. Pero dice la palabra que el que recogió mucho no le sobró. Y el que recogió poco no le faltó. Aleluya. Porque Dios ya lo había decretado. Luego el Señor le dijo, mire,
6 días van a recoger, al 6º día van a recoger el doble. ¿Por qué? Porque el 7º día no va a haber maná. Y ellos tampoco obedecieron y salieron al 7º día a recoger maná y no había maná. Y Dios le dijo, le estoy enseñando que no solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de mi boca. Aleluya. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer? Yo tengo que buscar esa provisión en Dios. Yo tengo que buscar la palabra de Dios para mí, la palabra de Dios para mi familia, la palabra de Dios para la iglesia. Yo tengo que buscar esa palabra de Dios porque yo no voy a vivir de pan. Yo voy a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra me va a llenar de vida, porque la palabra de Jesús es espíritu y es vida. Me va a dar vida eterna. Me va a dar vida en abundancia. Fíjese qué importante es llenarse de palabra. Es importante porque el apóstol Pablo en segunda a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, 16, él está hablando de que el hombre exterior, ese hombre intelectual, ese hombre corporal, acuérdense que muchas veces cuando las personas van a anciano se le empieza a olvidar las cosas. O la persona cuando va a mayor, el cuerpo ya no es el mismo, no puedes hacer lo que hacía antes. Y el apóstol Pablo decía, ese hombre se está desgastando. Y es lo que el hombre, el ser humano le va a pasar. El hombre, el alma viviente, el hombre corporal, el cuerpo va a ser desgastado. Pero el apóstol Pablo decía, pero el interior, o sea, mi espíritu se renueva día a día. Aleluya, aleluya. Y el espíritu es el principio de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, el que nace de la carne, carne es, pero el que nace del espíritu, espíritu es. Entonces nosotros somos seres espirituales. Nosotros somos seres espirituales. Dice el apóstol Pablo, si alguno sorprende a alguien en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles en sabia mansedumbre. Hay una característica del espiritual. La característica del espiritual es que es sabio. Es un hombre, una mujer temerosa de Dios. El sabio teme a Dios. Hace las cosas con temor de Dios. Y es manso. Es una persona que acepta cuando lo corrigen. Que acepta cuando es corregido, que admite que se equivoca. Es una persona mansa. Creo que Dios nos quiere llenar de bendiciones en ese lugar secreto. Él ve en lo secreto, dice Juan 6:66, Mateo 6:6. Él ve en lo secreto, pero te recompensa en público. Aleluya. Y iglesia, creo que estos son los tiempos que Dios nos está invitando, que cerremos esa puerta, entremos a ese lugar íntimo, entremos a ese lugar especial, privado, nos olvidemos de lo que está hablando el mundo y lo busquemos a Él. Ahí va a dar la provisión, ahí va a dar la bendición, ahí es donde Dios quiere que lo busquemos. Dice su palabra, ¿quién estuvo en lo secreto? Dice el Señor preguntándole a su pueblo, como diciéndole, pueblo, estás ocupado en las cosas del mundo, estás ocupado en los afanes del mundo. ¿Quién estuvo en lo secreto? ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién entró al aposento? Como diciéndonos, ahí es donde yo lo voy a bendecir y ahí es donde yo les voy a hablar. Iglesia, quería compartir esta palabra con ustedes, gloria al Señor. Y voy a hacer una pequeña oración por todo, vamos a orar por todas las personas que están ahorita en los hogares, que es todo el mundo, para que Dios en su misericordia le revele a Cristo en ellos. Como dice el apóstol Pablo, cuando agradó al Padre revelar a Cristo en mí. Y quiero terminar con esta pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús,
Te bendigo, Señor, y te doy gloria, Señor. Esta mañana, Señor, como iglesia, Padre, me uno en oración con millones de hermanos, Señor, que están orando por el mundo, por la tierra. Creemos, Padre, que estas cosas que están pasando, tú las has permitido para bien de la humanidad. Tú eres soberano, tú, dice tu palabra, Jehová dio, Jehová quitó, Jehová engrandece, Jehová abate, Jehová da vida, Jehová quita la vida. Tú eres soberano, Señor. Pero hoy en tu misericordia oramos e intercedemos por todos aquellos, Señor, que no te conocen, para que tú les reveles a Cristo en ellos, que ellos puedan nacer de nuevo y puedan recibir tu bendición, Señor, que es tu vida eterna, tu Zoé. Padre, en el nombre de Jesús te pido por los niños, por los ancianos, por los huérfanos, por las viudas, Señor, para que tú, Señor, los bendiga en tu Hijo Jesús. En Cristo estamos completos, Padre. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén, amén y amén.